Hola, hola, hoy vamos a hacer pulseras y están preciosas. Vamos a trabajar con el brillo espectacular de los cristales, un dije en el centro y la versatilidad de las mostacillas, un diseño que está encantador. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Y recuerda que las letras que aparecen durante todo el video las puedes quitar haciendo clic en la opción de las dos es o subtítulos de la misma pantalla de este video. Ahora sí, comencemos. Para este diseño utilizaré hilo de 0.8 milímetros de grosor, puedes usar hilo chino, taiwanés o coreano. Inicio tomando dos hebras de 50 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba la adelgazo. Cuando ya estén listas, voy a tomar aquellas puntas que están un poco deformes y con las tijeras las voy a cortar. Y para el centro de la pulsera utilizaré este dije en forma de corazón que tiene una argolla en cada lado. Recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a tomar una de las hebras de hilo, la doblo por la mitad y pasándola de abajo hacia arriba a través de una de las argollas del dije que tengo en forma de corazón, paso el hilo y en esta argollita del mismo hilo paso nuevamente las puntas, jalo, ajusto muy bien y realizo aquí un nudo sencillo o también lo que se conoce como un nudo simple. Voy a ajustarlo muy bien y listo. Ya aquí me quedaría hecho este primer nudo. Repito exactamente lo mismo en el otro lado del dije. Si tú haces accesorios para vender, pero quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, yo tengo un curso donde te enseño cómo hacerlo. El rentable negocio de la bisutería creativa, toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Voy a utilizar también cristales rondelas número 4 o de 4 milímetros en dos colores, mostacillas calibradas número 8 también en dos colores y mostacillas calibradas número 6 en color dorado. La idea es que tanto los cristales como las mostacillas combinen entre sí para que le den ese toque especial a la pulsera que estamos creando en este momento. Fijo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho lo que llevo hecho hasta este momento. Aquí pueden ver cómo la van a ubicar. Voy a tomar cada una de las hebras de hilo de la pulsera y a través de ella vamos a comenzar a pasar las cuentas. El orden va a ser el siguiente. Inicio pasando en cada hebra de hilo un cristal. Estos cristales van a ser en cada uno de los colores que voy a utilizar en mi diseño. Continúo pasando dos mostacillas número 8 también en cada hebra de hilo. La idea es aquí pasar el cristal y con las dos mostacillas con las cuales vamos a hacer la combinación. Ustedes aquí pueden apreciar que yo tengo una que es como en tonos del naranja y otra que es en tono rosa, palo de rosa o aquí se ve un tono habano. Muy bien, eso lo uno al nudo que había realizado previamente y para continuar voy a tomar ahora una mostacilla de las más grandes que es la mostacilla número 6 en color dorado. La paso a través del hilo del lado izquierdo y como la voy a cruzar voy a bordear el hilo en mi dedo. Tomo el hilo del lado derecho y lo voy a pasar en sentido contrario a través de la mostacilla. Aquí me quedan cruzadas las dos hebras del hilo. Voy a comenzar a jalar cada una de las hebras hasta unir completamente esta mostacilla dorada a las que había pasado previamente y me debe de quedar así. Aquí ya va tomando cada vez más forma la pulsera y se ve súper bonito. Voy a continuar repitiendo lo mismo, respetando el mismo orden en los colores, tanto de los cristales como las mostacillas. Paso nuevamente el cristal en cada una de las hebras del hilo y seguido de este paso las dos mostacillas.
Nuevamente todo lo voy a unir a la mostacilla dorada que había pasado previamente. Tomo de nuevo una mostacilla dorada y la voy a cruzar, primero pasándola por el hilo de la izquierda y cruzando el hilo de la derecha pasándolo en sentido contrario. Comienzo a jalar, lo uno nuevamente y listo. Miren, así va quedando. Voy a continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido indicando hasta completar el largo total deseado para la primera parte de esta pulsera. Cuando haya finalizado con las últimas dos mostacillas en cada lado, paso nuevamente una mostacilla dorada pero a través de las dos hebras de hilo. En esta ocasión no la cruzo y me debe de quedar así. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo y voy a ajustarlo muy bien y me debe quedar lo más cerca posible a la mostacilla dorada. Perfecto, miren, aquí ya me quedaría lista. Ajusto muy bien y listo. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera, respetando el mismo orden en que he venido manejando los colores. Paso la mostacilla dorada nuevamente a través de las dos hebras de hilo y realizo de nuevo aquí un nudo sencillo o también conocido como un nudo simple. Lo ajusto muy bien, que me quede bien pegado a la mostacilla dorada y listo. Más o menos todo lo voy a dejar en total de largo 14 centímetros. Si ustedes lo quieren más largo, pueden añadir más cristales y mostacillas a cada lado hasta ajustar lo que ustedes necesitan. Para darle un mejor acabado, me voy a uno de los extremos, paso a través de las dos hebras de hilo una mostacilla dorada número 6 y dejando una medida más o menos 6 o 7 centímetros, depende del largo total que ustedes la quieran dejar, voy a realizar aquí un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, tomando una hebra de 20 centímetros, doblando una de sus puntas, ubicándola en los hilos de la pulsera, comenzándola a enrollar hacia mi lado izquierdo. Abajo te comparto en la descripción de este video el tutorial paso a paso y detallado de esta técnica de cierre, así como dos formas más para que la puedas realizar. Cuando ya esté finalizando, ajusto muy bien cada uno de los hilos del nudo que acabo de realizar, corto los hilos que sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y de esta manera ya queda finalizada y terminada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Una combinación de cristales, mostacillas, mucho brillo, colores preciosos y un dije encantador. Espero que te animes a realizar este mismo diseño. Quiero agradecerte por haber llegado hasta esta parte de este video. Nos vemos más adelante. Chao, chao.